Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende del caso. Hoy vamos a tener la primera clase acerca de la explicación. Como venimos viendo, los distintos textos responden a diferentes preguntas. Así habíamos visto que la narración responde a la pregunta ¿qué pasó? Y eso llevaba a que tuviera una secuencia en la que tenemos un inicio, un problema y un desenlace o solución a este problema que tenían los participantes de la narración. También vimos que la descripción responde a la pregunta ¿cómo es algo o cómo es alguien? Y que para hacerlo va presentando información en forma organizada en niveles de importancia. Si habíamos visto en la clase anterior lo de el tema, subtema, subsubtemas y etc. En la clase de hoy vamos a ver una introducción a lo que es la explicación. Básicamente voy a explicar qué es la explicación y para hacerlo voy a tener que utilizar distintos procedimientos explicativos. No es un juego de palabras. Realmente la explicación requiere de que podamos ver qué función cumplen los distintos elementos que la componen. Bueno, para comenzar vamos a leer un poquitito un texto que aún no les entregamos, la semana que viene ya estaría llegando, así que vamos a ese texto en cuestión. Bien, voy a comentar un poquitito cómo está organizado un texto, así ya entramos en tema directamente. Como vimos también en la descripción, acá tenemos un título y que es la explicación. Ese título se va a dividir, yo voy a ir pasando lentamente la pantalla con el Word. El título es la explicación y va a tener distintos subtítulos, que en este caso van a funcionar como subtemas. Y el primero de estos subtítulos es la secuencia explicativa. Luego veremos qué son los procedimientos explicativos verbales y finalmente cuáles son los procedimientos explicativos visuales y paratextuales. En la clase de hoy nos detendremos en estos dos tipos de procedimientos. Bien, comienzo. Voy a leer un poquitito qué es, dentro de la explicación, el primer subtítulo, la secuencia explicativa. El planteo de un problema y la solución o respuesta a él constituyen la secuencia básica de una explicación. La relación entre el problema y la solución no sigue un orden temporal, aunque por lo general se plantea el problema antes, sino un orden lógico y de conocimiento. Lo que va del problema a la solución es el pasaje de lo desconocido a lo conocido. El problema puede plantearse como una pregunta directa. ¿Qué significa? O indirecta. Muchos se preguntarán lo que significa. También puede plantearse implícitamente. En tales casos, la formulación del tema, en el título o en el texto, da por sobreentendido que el asunto del que se va a tratar constituye un problema al que se debe dar una solución. La solución, por su parte, es la explicación propiamente dicha. Allí se desarrolla la información que se tiene sobre el problema planteado. La información surge del estado actual del conocimiento humano. Existen problemas de conocimiento que aún no están resueltos y, por lo tanto, se presentan soluciones provisorias. En muchos casos incluso, se concluye que, hasta el momento, no es posible responder al tema. Reconocer qué problema se quiere explicar y qué respuesta se da al respecto es central a la hora de comprender y producir una explicación. Bien, para que no quede esto como una simple lectura que ustedes podrían leer tranquilamente, vamos a detenernos en este primer subtítulo de este tema, la explicación. Vamos a ver, primero que nada, algunas cosas que ya funcionan dentro de este texto. Primero que nada, vamos a ver que está organizado en párrafos. Generalmente vamos a utilizar en este tipo de textos lo que se llama una sangría, lo que visualmente me ayuda a diferenciar y a ver qué longitud tiene cada párrafo. Bien, lo que vamos a ver acá es que cada párrafo va presentando una información que se agrega a la anterior. Para que el conjunto de informaciones que presentan todo un texto no quede mezclada, la organización en párrafos es una solución excelente. Eso es muy importante a la hora de leer y entender las explicaciones.
Así, en este primer párrafo, vamos a ver que se trata ni más ni menos que habla de qué es la secuencia explicativa, ¿no? Esta secuencia que tiene que ver con un problema y una solución, cómo esta solución se va a ir desplegando, ¿sí? ¿Qué nos dice este primer párrafo? Tenemos dos palabras que están resaltadas, lógico y conocimiento, ¿sí? Que es el orden en que se va a presentar esta secuencia. También, cuando hablemos de lógico y de conocimiento, vamos a ver cómo es que se presentan estas informaciones lógicas, este orden lógico y ese orden de conocimiento. Bien, el problema puede plantearse como una pregunta directa, así comienza el segundo párrafo. Entonces, este segundo párrafo ya nos dice directamente, bien, tenemos una secuencia en donde hay un problema y una solución. En este segundo párrafo también va a agregar qué y en qué momento se plantea el problema y cómo, ¿no? Una forma es la forma directa y otra forma es un modo indirecto. Bien, en el tercer párrafo va a referirse a la solución. Finalmente tenemos un cuarto párrafo en el que el texto nos dice lo siguiente, lo leo nuevamente. Reconocer qué problema se quiere explicar y qué respuesta se da al respecto es central a la hora de comprender y producir una explicación. ¿Por qué leo este último párrafo? Bien, hay una cuestión importante que es que en los textos que tienen por función explicar algo, hay una introducción y también hay una conclusión. Este último párrafo, reconocer qué problema se quiere explicar y qué respuesta se da al respecto, es central a la hora de comprender y producir una explicación. Este último párrafo es una conclusión que también es donde apunta quien lo escribió a lo que es importante para el que lo lee. ¿Sí? Reconocer cuál es el problema y qué respuesta se da. Esa es la intención de quien escribe ese texto. Entonces, siempre en los textos que explican algo, además de tener una secuencia constituida por un problema y una solución, usualmente se coloca una introducción al tema y también al finalizar la explicación se coloca una conclusión. Bien, eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Vamos con el segundo de estos subtítulos y que es donde vamos a frenarnos un ratitito y luego vamos a ver qué tenemos en ciencias naturales al respecto de estos procedimientos explicativos verbales. Lo leo y luego vamos a retomar algunos aspectos de este tema. Procedimientos explicativos verbales. Los textos explicativos dan respuesta a problemas de conocimiento o comprensión. Las soluciones remiten a teorías y conceptos producidos por la ciencia. Una teoría es un conjunto de conocimientos que explican científicamente determinados fenómenos. Por ejemplo, una teoría física puede exponer las causas del movimiento de las estrellas. Un concepto es un término de la teoría que nombra determinados objetos, estrellas, materia y gravedad. Son conceptos en el marco de una teoría física. Para dar respuesta a los problemas de comprensión y aclarar los conceptos, en la solución suele presentarse un conjunto de procedimientos explicativos verbales o lingüísticos, las definiciones, los ejemplos, las analogías y las reformulaciones. La definición determina el significado de un concepto. Una estrella es un astro con luz propia. El ejemplo proporciona un caso particular del concepto que se explica. Entre los astros con luz propia se encuentra, por ejemplo, el Sol. La analogía establece un paralelo, una semejanza entre el caso que se trata y otro que se considera más simple y conocido. El Sol es una lámpara gigante que irradia energía. Cuando se supone que el destinatario tendrá dificultades para entender los conceptos o las definiciones, se los vuelve a formular en otros términos o se los reformula. Por ejemplo, el radio de una estrella puede variar desde unos pocos kilómetros hasta unas 1000 veces el tamaño del Sol, es decir, hasta unos 700 millones de kilómetros. Las expresiones, es decir,
En otras palabras, dicho de otro modo, introducen reformulación. Al leer, ver, escuchar un texto explicativo y sobre todo al estudiarlo, se confunden a veces la definición con el ejemplo, la analogía o la reformulación. Como resultado, ante una pregunta como ¿qué es una estrella?, se responde el Sol es una lámpara que irradia energía. Eso es incorrecto, porque la pregunta requería, como respuesta, una definición y no un ejemplo o una analogía. Distinguir y reconocer los procedimientos explicativos contribuye a la comprensión y a la producción de explicaciones. Bien, en este segundo subtítulo vemos que hay un conjunto de procedimientos explicativos y que están remarcados a lo largo de este subtítulo. En el primer párrafo se menciona como palabras claves la palabra teoría y la palabra concepto. Luego tenemos en el segundo párrafo se mencionan este conjunto de procedimientos explicativos verbales o lingüísticos de los que los docentes abusamos, ¿no? Las definiciones, los ejemplos, las analogías y las reformulaciones. Acto seguido, en el párrafo de abajo, vamos a ver que están resaltadas y además también incorporan ese circulito negro que se llama viñeta. Esto es así porque, como veremos en otro subtítulo de este tema, la explicación, tiene una organización en particular. Son ideas importantes que generalmente la persona que tiene que estudiar algo debería de tener muy presente. Entonces estos puntos, este remarcado de letras, tienen esa función. Llaman nuestra atención, nos determinan de que es bastante importante. Luego, vemos que ponemos la definición, dos puntos, ¿no? Y en cada uno de estos casos va diciendo qué es cada uno de estos procedimientos. Definir algo es ni más ni menos que básicamente buscar lo que encontraríamos en un diccionario. El ejemplo del que tantas veces estamos hablando, generalmente en un texto se ubica entre paréntesis. Es una frase que se va a ubicar entre paréntesis para no mezclarse con la información dada. La analogía es quizás uno de los tipos de procedimientos explicativos que en las ciencias naturales abundan y mucho. Luego, la parte final de esta clase, vamos a ampliar específicamente esta parte. La analogía se utiliza mucho, es un procedimiento muy común, pero que hay que tener sus precauciones porque también a veces sucede que con estas analogías nos quedamos sin definiciones, sin ejemplos y nos quedamos en parecidos que a veces no son tanto y generamos falsos razonamientos o ideas un poco mal establecidas, al menos científicamente hablando. Las reformulaciones, el siguiente de los procedimientos explicativos, es cuando sucede que en clases no entiendo, profe, no entiendo seño, y lo que debería hacer un buen docente en esos casos no es volver a repetir todo exactamente tal cual se dijo antes o de la forma que se explicó un tema antes, sino que con otras palabras introducir estas reformulaciones. Esto también tiene sus inconvenientes porque a veces las reformulaciones tiene que ser un ida y vuelta entre las dos partes, el que explica y el que recibe la explicación. Porque si no, las reformulaciones a veces tampoco sirven de mucho. Finalmente, en el último de estos párrafos que componen el subtítulo, los procedimientos explicativos, como ya les había dicho en el subtítulo anterior, en el último párrafo también se dice cuál es la importancia de reconocer y de poder utilizar estos procedimientos explicativos verbales. Lo leo nuevamente. Al leer, ver o escuchar un texto explicativo y sobre todo al estudiarlo, se confunden a veces la definición con el ejemplo, la analogía o la reformulación. Como resultado, ante una pregunta como ¿qué es una estrella?,
se responde: el Sol es una lámpara que irradia energía. Eso es incorrecto, porque la pregunta requería como respuesta una definición y no un ejemplo o una analogía. Distinguir y reconocer los procedimientos explicativos contribuye a la comprensión y a la producción de explicación. Bien, vamos a frenar acá con la lectura del texto y vamos, disculpen, no es coronavirus, vamos a ahora sí a ver desde otros aspectos. Hasta acá vemos, la explicación tiene una secuencia, que es un problema y una solución. Y que ese pasaje del problema a la solución tiene un orden. Y ese orden, en el caso de la explicación, tiene un orden lógico y de conocimiento. Lógico, bueno, que tiene que ver con el estudio. Y el conocimiento es el estado actual del conocimiento que se tenga sobre un tema. Vemos también que en esta explicación aparecen un conjunto de procedimientos que tienen que ver con lo verbal o lo lingüístico. Dijimos definiciones, ejemplos, reformulaciones. Bien, pero esta exposición hasta acá es oral y la explicación básicamente tiende a otras cosas. Así que ahora vamos a ver una partecita que tiene que ver con un texto en particular, porque si no, nos vamos a mezclar mucho. Vamos a utilizar un texto específico de las ciencias naturales que aborda un problema bastante común. Para ello voy a utilizar, al fin voy a poder utilizar mi pizarrón y los marcadores y también haré uso de otras formas explicativas. Bien, por comienzo vamos a preparar entonces el texto en cuestión. Bien, les voy a leer un texto que lo produje teniendo en cuenta algunas cuestiones que he notado en cuanto a cómo se organizan, cómo se escriben y cómo se estudian los textos de ciencias naturales, y en particular puse bastante atención y empeño en utilizar varios de estos procedimientos que les estoy nombrando, algunos de los cuales todavía no nombré, pero que vamos a empezar a ver. En este caso, vamos a leer simplemente el texto y de lo que se trata. Voy a leer lo que sería la introducción. ¿Por qué hablar de sistemas y no de aparatos? Es el título de este texto. Bien, se supone que es un texto que va a explicar algo. Y en este caso en particular, el título me está indicando que va a haber una diferencia y que es mejor hablar de sistemas y no de aparatos. Antes de leerlo, ya podemos ver de que algo de sistemas y aparatos van a estar metidos dentro de este texto y que conviene hablar de sistemas y no de aparatos. Pero bueno, veremos por qué el texto, en realidad yo, a través del texto, estoy diciendo que conviene hablar de sistemas y no de aparatos. Leo la introducción, que sería el primer párrafo. En ciencias naturales, cuando se estudian los seres vivos, como ya mencioné en el trabajo sobre la descripción, se habla de estructura y función. Es decir, se dice de qué y cómo está compuesto un ser vivo y las funciones que realiza cada una de sus partes. Entonces, leemos y vemos un montón de información y nombres que podemos organizar en un esquema, que podemos dibujar y que podemos repetir de memoria. Pero hay un problema con todo eso. Muchísimas veces es una acumulación de datos, de nombres, de información que se encuentra desconectada de otros temas. Y eso no quiere decir que el texto, el video o nuestro esquema estén mal, sino que están realizados para un fin muy específico. Y es tan específico que por un lado se pierde de vista todo el ser vivo, y por otro vamos formando conocimientos estancos. Serían muchos conocimientos distintos que no se relacionan entre sí. Bien, en este primer párrafo se dice directamente cuál es el problema. Cuando hablamos
de seres vivos, como vimos ya en la descripción y la tarea que tenía que ver con los textos de ciencias naturales con propósitos informativos, vimos que hablamos de una estructura, ¿no? Esto de qué estaba hecho el ser vivo y las funciones, ¿no? Cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones, ¿sí? Y esto nos lleva a, como vieron en el video y en los textos que presentamos para la descripción, en el que vieron un videíto que tenía que ver con el sistema respiratorio, que el video y el texto están titulados como el aparato respiratorio. Bueno, ahora vamos a ver qué será esta diferencia entre aparato y sistema y de dónde se empezó a hablar de esta palabra aparato y sistema. Bien. Continúo entonces con el segundo párrafo en donde voy a incorporar, donde van a estar en este texto, las palabras aparato y qué problemas y qué consecuencias tuvo el uso de esa palabra y de dónde sale. Lo leo. Esa forma de aprender, de enseñar y de mostrar a los seres vivos se usó, y aún se usa, siempre comparándolos con máquinas. De ahí sale el término aparato. Entonces tenemos un aparato circulatorio, un aparato respiratorio, uno digestivo, etc. Y que, al describirlos y explicarlos, los comparamos con máquinas. Por ejemplo, el corazón es una bomba de agua. Los pulmones son globos. El cerebro es una computadora. Los músculos y tendones son resortes y un montón de comparaciones más. Estas comparaciones son útiles y nos sirven para entender mejor cómo funciona o de qué está hecho algo. El problema es que se describe y se explica cada aparato por separado, lo que hace muy difícil ver cómo funcionan todos juntos dentro del ser vivo y cómo ese ser vivo se relaciona con otros seres vivos y su medio ambiente para que estos aparatos funcionen. Bien, entonces acá tenemos en este segundo párrafo cuál es el problema de trabajar con la idea de aparatos. Voy a aprovechar en este momentito y hacer un señalamiento, algo que incluso se llega hasta la facultad sin prestar atención a un elemento que es bastante importante dentro de las explicaciones. Voy a ir a una parte en particular. Fíjense que donde dice comparándolo con máquinas, hay un 1 chiquitito, como el de la potenciación que estamos viendo en matemática, pero este 1 tiene, al colocarle clic encima, tiene otro texto, me lleva a otra parte. Voy a explicar un segundito eso, que es bastante importante y muy poco tenido en cuenta. A esto se le llaman notas al pie. Y las notas al pie pueden utilizarse para un montón de cosas. En general, las notas al pie es para hablar específicamente de una palabra y, como en este caso, acá la idea central es que ustedes comprendan que la idea de aparato es porque lo comparamos con máquinas. Ahora, esto de la máquina y del aparato, cuando está señalado en máquinas, ahí se habla de dónde sale esta idea y que se llama mecanicismo. Si el texto que estoy escribiendo se pusiera a describir todo lo que es el mecanicismo, la verdad que se perdería el sentido de toda la explicación. Entonces, simplemente ahí se agrega máquinas. Para seguir profundizando de dónde sale la idea de máquinas, están estas notas al pie, que nos van a llevar a otro tipo de texto. Pero la idea es que no se pierda el sentido de este texto en particular. Entonces, retomando. Este segundo párrafo me dice de dónde sale el término aparato y qué problemas tiene. Tiene algunas utilidades, y son varias. Las comparaciones son muy buenas, como vimos anteriormente. Una comparación es lo que estábamos llamando hace un ratito en los procedimientos explicativos una analogía. ¿Sí? Presento la analogía de que el corazón es como una bomba, que el cerebro es como una computadora. Es una analogía. ¿Me sirve? Sí, claro. Pero también tiene el inconveniente de que no nos deja comprender en profundidad de qué se trata realmente esto. Bien, volviendo al texto. Así que tenemos que
tenemos una introducción en el primer párrafo en cuál es el problema. En el primer párrafo se describe cuál es el problema que normalmente vemos que sucede en torno a las ciencias naturales. En el segundo párrafo se habla de dónde sale esta idea de aparato. Lógicamente, por eso hoy decía el texto anterior, que tiene un orden lógico. Lo lógico es que si va a haber aparatos, sistemas, y se describe cuáles serían los problemas en la introducción, en el segundo párrafo se habla de cuáles son los aparatos, de dónde vienen, cuáles son sus beneficios y sus contras, lógicamente en el párrafo siguiente debería aparecer la otra parte, los sistemas. Lo leo. Ante este inconveniente, hubo un cambio de mirada. Ver todo a la vez, es decir, ver sistemas. Así aparece el término sistema. Y tenemos el sistema nervioso, el sistema esquelético y también los ecosistemas, donde vive y se relaciona con otros seres vivos y su medio ambiente, un ser vivo en particular. Hay dos cosas importantísimas que hay que tener en cuenta cuando describimos, explicamos y mostramos con sistemas. Por una parte, que hay sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas abiertos son los que intercambian materia y energía con su medio ambiente, y los cerrados no. Los sistemas cerrados serían como termos perfectos, donde el agua caliente no se enfriaría nunca. Por otra parte, tal como vimos en matemática cuando hablamos de los conjuntos y cuando vimos que las descripciones con propósito informativo se organizan en niveles, al hablar de sistemas vamos a notar que hay sistemas que están dentro de otros sistemas. De hecho, la palabra conjunto se usa muchísimo dentro de esta forma de entender y organizar las cosas. Bien, entonces acá en este párrafo aparece por qué fue necesario introducir la idea de sistemas para solucionar los problemas que se habían generado anteriormente con el uso de los aparatos. No solo eso, también si leyéramos el total de la nota al pie de donde se hablaba de las máquinas, también es una forma de dar respuesta a un problema de otro tipo, que sería del tipo filosófico y de cómo se produce el conocimiento humano en general. Por eso era una nota al pie de las máquinas. Quedándonos con la parte importante, es que vamos a notar lo siguiente. Cuando hablamos de aparatos, queda todo desconectado entre sí. Aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato excretor, aparato reproductor, etc. Cuando hablamos de sistemas, vamos a tener en cuenta que un sistema puede estar incluido dentro de otro sistema, ¿no? Como el tema, subtema, subsistema. Bueno, básicamente pasaría exactamente lo mismo. Entonces, eso me permite que haya una relación entre un sistema y un subsistema que estaría dentro de él. Por otra parte, en este párrafo dice que hay dos cosas importantes a tener en cuenta cuando hablamos de los sistemas, que sean abiertos o que sean cerrados. Para expandir un poquito la idea, los sistemas abiertos son los que intercambian materia y energía. Y realmente, en la práctica, todos los sistemas son abiertos. Básicamente los sistemas cerrados son ideales, porque de alguna manera el agua en un termo siempre se enfría, porque de alguna manera siempre hay algún tipo de intercambio, si no de materia, al menos de energía con el medio ambiente. Pero bueno, es una diferenciación que hay que tener presente. También la otra parte importante, que hablar de sistemas también requiere que entendamos y empecemos a utilizar la idea de conjuntos. ¿Sí? Ahora, con respecto a lo que es la explicación, vamos a ver que acá hay, en este párrafo, yo introduje a propósito dos frases que van a funcionar como conectores. Y voy a retomar desde la parte en donde dije que era importante de tener en cuenta cuando trabajamos con sistemas. Fíjense, lo leo nuevamente. Hay dos cosas importantísimas que hay que tener en cuenta cuando describimos, explicamos y mostramos con sistemas. Por una parte, que hay sistemas abiertos. Por una parte, me indica
que es un aspecto, pero va a haber otra parte. Entonces, cuando estoy leyendo un texto donde se explica algo, prestar atención a dónde aparecen estas frases también me ayuda a anticipar que si hay una parte, puede haber otra parte más y quizás otra más. Así que a medida que voy comprendiendo lo que estoy leyendo, también puedo anticipar de que hay otro aspecto u otra parte. Eso lo vamos a ver en profundidad después. Entonces, volviendo al texto. Por una parte, hay sistemas abiertos y cerrados. Ajá. Salteo toda esta información porque ya la leímos y voy a ubicar el por otra parte, tal como vimos en matemática. Entonces tenemos que en la explicación empiezan a funcionar estas palabras que conectan una frase con otra, una oración con otra, e incluso conectan un párrafo con el otro. Y esas palabras, esas frases que conectan la información entre oraciones, entre párrafos, incluso hasta en subtítulos, esas frases se llaman conectores. Y tener en cuenta estos conectores es fundamental. Es importantísimo porque a veces no vamos a tener cómo conectar. Si no prestamos atención, no sabemos cuál es la conexión entre una idea y otra, entre una oración y otra, y entre un párrafo y otro. Genial. Así que, para resumir este texto, hasta acá vemos que hay una idea de aparatos, esa idea de aparatos sale de una forma de entender a los seres vivos como máquinas, comparándolas con ellas, y que en esa forma de entender a los seres vivos aparecen como algunos problemas porque se estudia ya un aparato por vez. Para solucionar ese problema, luego se implementó la idea de sistemas, y entonces teníamos esta idea de que un ser vivo era un sistema abierto porque un ser vivo siempre va a intercambiar materia y energía con su medio ambiente. ¿Qué materia intercambia con el medio ambiente? Bueno, cuando comemos intercambiamos materia, cuando tenemos frío estamos intercambiando energía, es calor, es muy poco calor, como hoy a la mañana, que es calor negativo, ¿no? Hace -1 grado bajo cero, algo así. Bien, fantástico. Ahora vamos a pasar a un inconveniente que este no lo voy a leer. La verdad que esta partecita se las voy a dejar, así no se extiende tanto este video. La idea es que, al menos ustedes cuando empezaron las clases conmigo, tuvieron que hacer unos dibujitos de por qué se producía y cómo se producía la noche y el día, el invierno y el verano, y que en esa partecita de clase que pudimos tener en clases realmente, que las extrañamos todos un montón, pudimos ver que cada idea es particular y que cada uno de nosotros tiene algunos esquemas y algunos modelos en su cabeza para explicar todo lo que se nos pregunta. Así que vamos a ir rápidamente a una partecita importante. Voy a dejar de compartir esta parte. Vamos de nuevo a volver a la vista de que yo hablo y hasta yo también me veo, ¿no? Porque si no, medio raro. La idea es que con la idea de aparatos y de sistemas aparecen muchos problemas que tienen que ver cómo la gente entiende y cómo puede argumentar, justificar o defender ciertas posturas luego. Porque se producen muchas ideas que a veces son más bien construcciones personales que haber entendido bien un tema. Decía recién que a principio de año siempre les doy que hagan dibujitos y que esos dibujos incluyan flechas para explicar distintas cosas. Nosotros este año en particular, y yo lo lamento mucho, yo desde que inicié como docente hace 25 años, estoy recolectando siempre estos modelos acerca de cómo funciona el sistema respiratorio, cómo funciona el sistema esquelético, etc. O cómo se producen las cuestiones astronómicas, los ciclos de invierno, verano, porque son ideas fundamentales y que realmente son construcciones personales. Pero bien, estas construcciones personales también hacen que tengamos problemas de comprensión
Y uno diría, bueno, queda en la escuela y nada más. No, la verdad que no. Por ejemplo, en la actualidad hay varios movimientos que, que a partir de las redes sociales cobran como mucha vitalidad, mucha importancia. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el veganismo y cómo se argumenta por qué deberíamos de ser veganos y no ser totalmente carnívoros. Y mucha de esa información tiene mucha base científica. Y ahí es donde empieza a aparecer esto de que lo que entendí del sistema respiratorio, como lo vi como un aparato y no un sistema, la verdad que se complica entender lo que plantea el veganismo si no entendemos, por ejemplo, no es un simple ejemplo, pero hay muchísimos. Si no entendemos cómo funciona nuestro sistema respiratorio y cómo se conecta con el medio ambiente, es muy difícil que podamos entender por qué la gente que defiende el veganismo sostiene las ideas que sostiene. Bueno, vamos con una partecita que tenía que ver con la idea de aparato. Bien, acá tenemos uno de los esquemas, bueno, esto es un GIF, no lo creé yo, la verdad que simplemente lo copié de Google. Este esquema, ¿qué me indica? ¿Qué me muestra? Me indica y me muestra el sistema respiratorio. El trabajo sobre el que hicieron ustedes la descripción en el video anterior y la clase anterior que tenían que analizar un texto y un video. Bueno, acá tenemos un esquema y ese esquema, como ustedes pueden ver, lo que me está mostrando es un ambiente de entrada. Piensen en esto del sistema abierto, está intercambiando energía, pero estamos hablando acá de aparato, no de un sistema. ¿Y saben por qué? Porque dentro de esto, ese aparato, aunque el esquema me indique que hay un ambiente de entrada y una salida, no está relacionado con los otros sistemas. Es un aparato, es el aparato respiratorio. Podemos ver los pulmones expandiéndose y contrayéndose, que ese movimiento está acompañado por un músculo que se llama diafragma, que está abajo del todo, y que hay un recorrido a través de la tráquea y los bronquios, como ustedes ya leyeron y vieron en el video anterior. Este aparato no me relaciona y tampoco me ayudaría a comprender qué intercambiamos, qué sucede, qué es lo que pasa con esta idea de aparato respiratorio. Bien, ahora vamos a ir a otro que tiene que ver no con un aparato, sino con un sistema. Fíjense, acá parecería como que no estamos hablando del aparato respiratorio. Si nos fijamos bien, hay arriba del todo los pulmones, los bronquios y la tráquea. En el centro de este esquema, el corazón. Y finalmente abajo, una silueta humana. Bien, ¿qué diferencia hay entre este esquema y el anterior? Bueno, de entrada esto de que en el otro solamente teníamos lo que era el aparato respiratorio. En este esquema, por el contrario, lo que se está indicando es que hay un recorrido que está diferenciado en colores rojos y azules y que ese recorrido importa mucho, que va hacia los pulmones, vuelve al corazón y el corazón en este recorrido rojo va hacia todo el cuerpo, por eso está representada la silueta. Ahora, de esa silueta comienza un camino, un recorrido por tubitos en azul. Y ese recorrido primero va al corazón y luego se dirige a los pulmones. Bien, esa es la diferencia entre aparato y sistema. Si yo lo tuviera que decir rápidamente, es que algo debe suceder en todo el organismo, en todo el cuerpo, por eso está representada la silueta. ¿Sí? Y entonces ahí podríamos crear también, decir, bueno, esta es la diferencia entre un punto de vista de entender como aparatos y el otro punto de vista de entenderlo
como sistemas. Bien, ahora vamos a ir con una parte porque hasta acá es todo muy visual, ¿no? En estos dos esquemas, un ambiente de entrada, flechitas para que entre aire, flechitas para que salga otra parte del aire. Acá vemos que no hay aire, pero sí vemos que básicamente sería la circulación de la sangre. Pero ojo y atentos, acá la circulación de la sangre incluye que va a los pulmones y es bastante importante. Bien, vamos a otro aspecto de esta parte que tiene que ver con cómo se extrae la información. Vuelvo un segundito a la pantalla inicial y uno dice, bueno, a ver, hasta acá. Hablamos de que la explicación, para hacer un resumen y un paréntesis. La explicación es un tipo de texto, responde a la pregunta qué es o por qué pasan tales cosas, ¿no? Podríamos hablar de lo que estamos hablando ahora, qué es el sistema digestivo o qué es el sistema respiratorio o qué es el sistema circulatorio o por qué el corazón bombea sangre, por qué los pulmones intercambian oxígeno y dióxido de carbono y por qué comemos, básicamente. Podríamos entrar en cada uno de esos y cada uno de esos aspectos o problemas me llevaría a distintas explicaciones. Bien, para hacer uso de alguna partecita que tiene que ver con cómo se saca la información de una explicación. Bien, hasta acá algunas claves vimos en los textos. Prestar atención al título. Bien, fantástico. Genial. Luego, ¿qué podemos hacer? Ver que ese tema, la explicación, como vimos nosotros, estaba dividido en distintos subtemas. Voy a tomar el pizarrón, que hace un montón que lo tengo acá horizontal, no saben las ganas que tengo de utilizarlo por primera vez. Bien, entonces, si yo volvía a la explicación, vamos a decir que tenía como varios subtemas. Entonces tenemos la explicación, y como vimos, había distintos subtemas. Esos subtemas eran cómo era la secuencia explicativa, y también vimos una lista de procedimientos. Bien, ahora, esa explicación vimos que estaba dividida en dos partes. Una secuencia explicativa, y cuando vimos esa partecita, voy a hacer el cambio de colores, después voy a decir por qué. Tenía como dos aspectos fundamentales. Un problema y una solución. Esa era la secuencia y los elementos de esa secuencia. En cuanto a los procedimientos, se nombraron varios. Vamos a ponerlos en color verde. Hablamos de definiciones, de ejemplos, hablamos de analogías, estas comparaciones, y también hablamos de reformulaciones. Bien, ahora, esta forma la van a ver bastante similar a lo que habíamos visto con la descripción. Voy con otro color nuevo. En el tema o nivel 1, yo le voy a poner la N de N1 a cada uno de los órdenes que vamos teniendo. Nivel 1, el tema. Nivel 2, y que en este caso, este nivel 2, que eran los subtemas, también vamos a hacer y vamos a ver que eran los subtítulos. Entonces vemos que este texto explicativo estaba dividido, ese tema, en subtemas, que en este caso son subtítulos y que esos subtítulos están escritos. Entonces tenemos en el nivel 1 la explicación de qué se trata, en el nivel 2 cómo es la secuencia de la explicación. Y dentro de ese nivel estamos explicando que tenía dos aspectos. Un problema
secuencia incluía un problema y una solución. Por otra parte, cuando saltamos a otro subtítulo, los procedimientos explicativos verbales o lingüísticos, vimos esta idea de que hay definiciones, ejemplos, analogías y reformulaciones. Bien, también incorporé otra información que no está en el texto. Eso es un inconveniente, porque a veces es mi idea y yo quiero plasmarla en una red, pero si la consigna que me está dando un profesor es sacar y extraer la información que hay en el texto, básicamente yo estaría inventando información que en el texto no está. Porque cuando yo hablé de la secuencia, también mencioné que hay, además de un problema y una solución, que hay una introducción y una conclusión. Pero en lo que leímos, eso no estaba. Y eso es bastante importante, porque a veces también, aunque lo que yo estoy diciendo lo vamos a ver después, eso sigue siendo una idea mía, una construcción particular, que no necesariamente tiene que ser cierta. Bien, vamos a una partecita. Me gustaría quedarme con el pizarrón, sinceramente, pero bueno, para terminar esta parte del por qué hablar de sistemas y no de aparatos y cómo juega todo esto de la explicación, vamos a ver un último GIF que tiene que ver con el sistema digestivo. Mientras se empieza a reproducir, voy a tener que borrar este pizarrón escrito, después lo voy a escribir nuevamente, así cerramos esta clase. Y ahora tenemos lo siguiente. Este esquema también es un GIF en el que va a pasar lo siguiente. Van a ver que es un GIF en el que se habla, se describe y se escribe y se explica cómo es el pasaje de los alimentos a lo largo del sistema digestivo. Para hacer uso de algunos de los procedimientos explicativos que estuve nombrando y que estuve leyendo a lo largo de esta clase, podría decir una idea que lo resumiera bastante, como la siguiente: el sistema digestivo es un gran tubo que tiene formas diferenciadas y funciones diferenciadas a lo largo de su recorrido. Y esa sería como una gran primera idea, entender que todo el sistema digestivo es una gran tubería que tiene formas distintas en distintas partes, pero no deja de ser un tubo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta parte? Es un GIF. Hagamos de cuenta que fuera un video mucho más largo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo extraigo información a partir de este tipo de texto explicativo? Que aunque uno diga, pero no es un texto exactamente, es un video. Bien, genial. Pero la organización que tiene, al igual que en la tarea que hicieron en la descripción, la organización que tiene un GIF, un texto o un video va a ser similar. Ahora, vamos a retomarlo de nuevo. Ingestión del alimento. En la boca el alimento es masticado y llevado por movimientos peristálticos hacia el estómago. No sabemos qué son los movimientos peristálticos. En el estómago el bolo se mezcla con los jugos gástricos. Bien, no sabemos qué son los jugos gástricos. El quimo en el duodeno se mezcla con los jugos del hígado. Tampoco sabemos qué es el quimo ni el hígado. En el intestino delgado se absorben los nutrientes del quilo. Bien, nuevamente vamos a tener inconvenientes en entender esta explicación porque no tenemos noción de qué querrá decir kilo, quimo, duodeno. Me estoy adelantando un poco en el GIF, pero no importa. La idea es que en el intestino grueso el agua se reabsorbe y en el recto finalmente se expulsan las heces. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Tengo un gran problema acá porque me da bastante información. Esa información que me está presentando este GIF podría tranquilamente organizarla en párrafos. Entonces, en el párrafo 1 vería qué pasa en el trayecto que hace el alimento por la boca.
En el párrafo 2, voy a poner acá P1, P2. Que no sea un chiste fácil lo segundo. En el párrafo 2 va a decir cómo es el alimento llevado desde la boca hacia el estómago. Vamos a poner pasaje. Fíjense que en este caso yo no estoy utilizando las palabras que me está dando el GIF. En el párrafo 3, lo que sucede en el estómago. En el párrafo 4, lo que sucede en los intestinos. Y esto como una primera aproximación, porque después vemos que me dice que en la boca los alimentos se mezclan con la saliva. Bien, sería importante saber que la saliva deberá tener alguna función. En el segundo de los párrafos me dice que el pasaje de los alimentos masticados y mezclados con la saliva se da a partir de unos movimientos que llamó peristálticos, que bueno, habría que ver qué son esos movimientos. En el número 3 me dice que al llegar al estómago, la comida se va a mezclar también con las bebidas, con lo que tomamos, y que además van a llegar unos jugos gástricos. Bien, entonces, para terminar de entender este tema, de verdad que tendríamos que buscar qué serían esos jugos gástricos y dónde se producen. También luego, en esta parte que está viendo, sucede que se mezclan con los jugos del hígado. Bien, fantástico. O sea que tenemos que varios órganos del sistema digestivo producen algún tipo de jugo que básicamente algo hacen con los alimentos. Todo esto es como una primera aproximación a hacer una red conceptual. Fíjense que acá yo no estoy sacando las palabras exactas de lo que se trató este GIF, sino que estoy haciendo mis ideas particulares, las cosas que yo ya sé de este tema, y las estoy incorporando en un tipo de organización posible. ¿No? Si tuviera que elaborar un texto a partir de acá, bien, fantástico, entonces yo podría ya tener un texto, un esqueleto de un texto en donde yo sé que en un primer momento los alimentos ingresan por la boca, que luego en un segundo párrafo, podría incorporar esta idea de que estos alimentos son llevados por movimientos peristálticos hasta el estómago. Veríamos y tendríamos que buscar información que son esos movimientos peristálticos. También tendríamos que buscar información de qué es lo que hacía la saliva con los alimentos. Luego pasamos a otra parte, qué es lo que sucede en el estómago, algo importante que tenía que ver que se mezclaba este bolo alimenticio con los jugos gástricos. Y finalmente, ¿qué sucedía a la salida del estómago, que está el hígado? Y finalmente, ¿qué pasa en los intestinos? Delgado y luego grueso. Esto, si bien no es una explicación, lo que sí es muy útil para empezar a diseñar mi propia explicación. Ver la información que yo ya cuento en mi mente y tener en cuenta la información que me está brindando algo que explica. En este caso, un GIF. Bueno, volvemos y cerramos el tema. Entonces, voy a borrar una vez más porque me quiero despedir con mi pizarrón. La verdad que estoy contento de poder utilizarlo. Así que vimos que la explicación tiene una secuencia. Así que vamos a retomar esa idea. La explicación tiene una secuencia que tiene un problema y una solución. Que además esa explicación va a estar organizada de distintas formas. Lo que vimos hoy es que hay unos procedimientos explicativos que tienen que ver con el lenguaje, sean escritos o sean orales, tiene que haber algún tipo de procedimiento para explicar algo y que dentro de esos procedimientos aparecían estas ideas de definición, ejemplo, reformulación, analogía. Bien, ahora para cerrar, vamos a ver una vez más
la explicación y nuevamente tenemos este sistema. Esto sería como un recorrido rápido. La idea sería elaborar una técnica de estudio, de poder trabajar con los textos que explican de esta manera. Primero deberíamos de leer todo el texto, todo de corrido, como si fuera un cuento, ¿no? Todo este texto completo, la explicación, leo el primer subtítulo, la secuencia explicativa, termino de leerlo, leo los procedimientos explicativos verbales, que sería el segundo subtítulo, termino de leer eso y luego voy al otro, procedimientos explicativos visuales y paratextuales, de lo que no leímos nada. Pero, sin embargo, aunque no lo leímos, acá van a ver que todo lo que se fue dando en este video está incorporado en esta parte. Finalmente, voy y termino de leer emisor y destinatario de la explicación. Genial, terminé el texto completo, parece que no. Y aparece otro subtítulo, la explicación en el aula virtual. En el aula y virtual entre paréntesis. Después verán por qué. La idea es que lo vamos a leer completo el texto, sea el texto que sea, lo leemos entero, completito, todo. Y vamos al último, que es conectores en la explicación. Genial. Bien, tenemos un texto que tiene 3 páginas en Word, con el tamaño de fuente que yo estoy utilizando. Y que ese texto está armado con un tema, la explicación, y que tiene varios subtemas. Esos subtemas son la secuencia explicativa, procedimientos explicativos verbales, procedimientos explicativos visuales y paratextuales, emisor y destinatario de una explicación, la explicación en el aula y finalmente los conectores que hay en la explicación. Bien, para cerrar podríamos armar una red o un esquema en el que todos estos subtítulos estuvieran incorporados. Esa es una muy buena forma de empezar a estudiar un texto que explica algo y que está organizado en varios subtítulos. Lo muestro, así cerramos esta primera parte. Entonces, retomando, decíamos que tenemos la explicación, y acá vamos a hacer uso de otra partecita. En la clase siguiente lo vamos a ver, si no va a quedar muy largo el video. Y vamos a tener, voy a utilizar cambio de colores, lo digo rápidamente mientras lo voy haciendo. Voy a decir que este tema estaba dividido en distintos subtemas. Como el pizarrón del que yo dispongo no me van a entrar todos horizontalmente, yo puedo elegir hacerlo en forma vertical. Entonces voy a poner todos los subtítulos uno debajo del otro, pero sabiendo que cada uno tiene la misma importancia que el anterior. Este orden que yo estoy dando acá no quiere decir que sea uno más importante que el otro, sino simplemente quién apareció primero. Es como una guía de lectura. Entonces, el primero de estos subtítulos será la secuencia explicativa. Si yo tuviera más espacio, podríamos colocar que al costado de la secuencia explicativa, podríamos colocar problema y solución como las palabras claves muy importantes de este tema. Si me alcanza el espacio, luego lo agrego. El segundo subtema, o subtítulo, era los procedimientos verbales. El tercer subtema eran los procedimientos visuales y paratextuales, otro tipo de procedimientos. Luego me aparecía
esta idea de que hay un emisor y un destinatario en la explicación, las personas que intervienen en una explicación, quién la hace, quién la recibe, es muy importante. Luego seguía esta otra parte que tenía que ver con qué pasa en la explicación en el aula. Era algo bastante importante porque la explicación en el aula es una de las formas en que la explicación vive. ¿Sí? Así que es uno de los temas más importantes que, bueno, sobre todo el que nos corresponde a nosotros, ¿no? Explicación en el aula. ¿Cómo funciona la explicación en el aula? Y además en el título decía en el aula virtual, o sea que seguramente que el subtítulo cuando ustedes los lean, cuando se les envíe este texto acompañado luego del video, yo voy a pedir que vean primero este video y luego que lean los textos, seguramente va a ser un poquito más fácil o no. La idea es que sea más fácil. La explicación en el aula entonces tiene varias partes de las que no voy a hablar acá, pero sí tiene varias partes. Una de esas partes importantísimas tiene que ver con qué es lo que se pide cuando hay un trabajo práctico, cuando hay que hacer un examen, cuando hay que hacer una consigna de escritura y qué es lo que nos lleva a tener inconvenientes a veces, tanto docentes como estudiantes, al momento de trabajar con la explicación en estos formatos. Bien, y finalmente aparecía otro, y no menos importante, un cuadro en donde estaban los conectores que hay en la explicación. Genial. Entonces, tenemos que este gran tema, la explicación, está subdividido en distintos subtemas. Para que quede claro lo que vimos hoy a lo largo de este video, que yo pensé que iba a quedar más corto, pero la verdad que se ha ido un poco largo, vimos dos de estos subtemas. La secuencia explicativa, lo que tenía que ver con el problema y la solución, y los procedimientos verbales. Esos son los que analizamos leyendo cada uno de esos subtítulos. Pero este video que elaboré, además de tener y trabajar específicamente con esos dos subtítulos, con la secuencia explicativa y con procedimientos verbales, además de eso, incorporé los otros procedimientos. Hay procedimientos visuales, también estuve hablando un poquitito de quién es el emisor y el destinatario, y también algunos de los problemas que nos suceden tanto al explicar como al recibir una explicación. Finalmente, en el tema de los conectores, bueno, a lo largo de la exposición, cuando ustedes vean este video, que recomiendo que lo vean en partes, yo creo que lo voy a subir a YouTube, diferenciando en qué minuto aparece tal parte que sería interesante de ver, porque si no me imagino que una clase de casi una hora debe ser un plomo para todos. Yo pensé que no había pasado una hora. Así que, bueno, la idea es una clase introductoria a este tema de la explicación. Bueno, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos vemos en el próximo video.